Buenos días, amigos Punto de Corte. Hoy desde la sede de la Asociación Civil Media Análisis y la Biblioteca Simón Alberto González vamos a conversar en el mes del periodista un acucioso investigador sobre el tema. Comunicador social, doctor en ciencias políticas, profesor de pre y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, investigador en el tema de la comunicación, es directivo fundador de Media Análisis, Andrés Cañizares. Vamos a hablar de un tema bien importante como es el tema de la libertad de expresión en Venezuela, la censura que tienen los comunicadores y periodistas a la hora de poder transmitir la información veraz, en donde el régimen controla la mayor parte de los medios que quedan en el país, audiovisuales, escritos. Andrés, bienvenidos a Punto de Corte. ¿Cuál es tu apreciación como investigador, como comunicador, en el tema de la censura, en el tema de los cierres de los medios de comunicación y cómo hace el ciudadano venezolano, que es un mandato constitucional, para poder estar informado? Gracias, Wilfredo, y gracias a quienes nos siguen a través de Punto de Corte. Creo que hay varios elementos, ¿no? En primer lugar, efectivamente hoy padecemos en Venezuela, creo yo, las consecuencias de la política que ya por el año 2007 Andrés Izarra bautizó como hegemonía comunicacional. Aquello que hace 13 años ya se perfilaba ha terminado siendo una política que a lo largo de los años, primero con el gobierno del presidente Chávez, luego ahora con Nicolás Maduro, se ha ido perfeccionando, se ha ido ampliando. Esa política consiste básicamente en dos grandes líneas. Una es ir cerrando, ir reduciendo el espacio independiente, el espacio crítico, y eso ha llevado al cierre de muchísimos medios. Uno cuenta cuando conversa con colegas de otros países que en Venezuela en un lapso muy corto se cerraron 50 periódicos, por ejemplo, y aquello es un escándalo. O lo que ha venido ocurriendo también con el cierre de espacios en el mundo radial, o la autocensura que prevalece en la televisión privada nacional, ¿no? Todo ese conjunto de cosas son resultado de esa política. La otra gran línea de acción es fortalecer un aparato ya no de información, sino prácticamente de propaganda del Estado, que tiene no solamente muchos medios propios, sino que también sigue haciendo uso de las cadenas, de esas interrupciones forzosas de la programación, donde el gobierno aprovecha de colocar su narrativa, su punto de vista sobre lo que está ocurriendo. El ciudadano hoy en Venezuela está ante un problema muy serio porque tiene en muchos casos lo que le presenta esa voz oficial y no tiene cómo contrastar eso con medios, periodismo independiente que le ayude a tener un punto de vista distinto. Y además esas experiencias, que sí las hay, de periodismo independiente en Venezuela están muy achicadas, dado las limitaciones que hay con el Internet, con el acceso al Internet en Venezuela. Ok, Andrés. Nosotros hace años colaboramos con ustedes en un tema de formar y educar. Ustedes lo denominaron y así nosotros lo usamos, el tema de los infociudadanos. La 2.0 es la gran herramienta que tiene la sociedad venezolana ante la casi desaparición de los medios audiovisuales en el tema de la verdad, la libertad de expresión y el tema de la denuncia pública. O sea, denunciar por un tema de la gasolina o por un tema de alimentación. Ningún periodista a nivel de una planta de las que quedan de televisión o de los pocos periódicos que quedan impresos, más en los programas de radio, se atreve a hacerlo por políticas editoriales o por temor a ser detenido arbitrariamente o secuestrado, como sucede mucho en el tema de los periodistas. ¿Qué hacer en el tema de seguir educando a los infociudadanos? Nosotros todos los días, bien temprano, nos llega, o sea, el tema de los guarotitulares de Andrés Cañizares. Siempre le digo a la gente eso de
corroborar la información. Pero, ¿cómo podemos hacer nosotros los venezolanos que lo que nos va quedando son las redes sociales para informarnos y educarnos? Wilfredo, en primer lugar, efectivamente el mundo de las redes, que es lo que nos va quedando, es muy amplio, es muy diverso. Hay también muchas estrategias de desinformación en esas redes. Precisamente esos titulares que tú mencionas, eso es una iniciativa que yo tomé en el año 2017 para informarle a mis vecinos y amigos, porque en aquel momento, en medio de la represión muy dura que hubo, había mucha desinformación, había muchas noticias falsas. Creo que una tarea que tenemos quienes estamos en el campo de la información, pero también quienes estamos en el campo del activismo social, es lograr conectar a los dos países. Voy a decir dos, pero hay muchos más países. El país y los venezolanos que sí tenemos acceso a teléfonos inteligentes, a televisión por cable, que todavía tenemos internet. Eso es un sector de la población, y hay un sector que está sencillamente desconectado. Es decir, hay una cantidad importante de venezolanos, según Conatel, es el 40% de venezolanos que no tienen internet. La desaparición ahora de DirecTV también deja huérfanos a un número importante de venezolanos en posibilidades de buscar información. Y además tenemos hoy el teléfono celular, que en el resto del mundo el teléfono inteligente hoy es un producto muy accesible. En Venezuela, por el empobrecimiento que tenemos, pasó a ser un producto de lujo. Entonces eso hace que tengamos una franja importante de población que hoy en día no están conectadas. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es lograr hacer un correaje informativo entre quienes sí estamos conectados con aquellos que no lo están, para que de esa manera podamos compartir información. Parte de lo que puede sostener hoy en el poder a Nicolás Maduro tiene que ver con la desinformación que hay en el país. Hay un tema que hay que tocar. El mundo está sitiado. Hay una pandemia, el COVID-19, que tiene a las democracias, las dictaduras, en 3 y 2. Pero el caso de Venezuela, que ya tenía 20 años de una tragedia, en el tema alimentario, en el tema de salud, en el tema de seguridad, en todos los temas, ahora nos llegó esto. Esto es porque como estamos en el medio del periodista, y es difícil para un comunicador transmitir esa información, ¿cuáles recomendaciones darles tú a los comunicadores sociales de la región centro-occidental? Recuérdate que en el caso de Lara, hasta hace muy poco era la segunda ciudad universitaria de Venezuela, después de Caracas. Y aquí hay 2 escuelas de comunicación, bueno, hay 3, porque hay una que es el gobierno, y están las 2 escuelas de comunicación privadas. ¿Cómo puede abordar un comunicador, un ciudadano o un infociudadano el tema de la desinformación oficial con respecto a la pandemia? Ese es un tema bien interesante, fíjate, allí yo creo que tenemos que manejarnos con mucho cuidado, porque corremos un gran riesgo, es decir, podemos correr el riesgo de subvalorar, de no prestarle atención a un problema que efectivamente en Venezuela está ocurriendo, es decir, hay un número importante ya de personas contagiadas. Como mucha gente no le cree al gobierno, puede decir, no, lo que diga el gobierno es mentira, no está pasando nada. O puede pasar al otro extremo, no le creo al gobierno, la crisis es mucho peor. Por ejemplo, cito el caso de Fe y Alegría, donde consistentemente están dando lo que dice el gobierno y están buscando otras fuentes especializadas para decir qué está ocurriendo con el coronavirus. De hecho, antes de que el gobierno reconociera que el estado Zulia era el estado con mayores problemas con el coronavirus, ya por ejemplo Fe y Alegría, la radio Fe y Alegría en Maracaibo, había logrado tener testimonios de primera mano de médicos del hospital universitario dando cuenta del drama que se está viviendo allí. Yo creo que hay que lograr identificar algunos medios, algunos voceros, algunos expertos. Por ejemplo, ahora ha salido a relucir mucho el nombre del doctor Julio Castro, que es un experto en temas de epidemiología. Hay personas más veteranas como quienes fueron ministros, el doctor Orihuela, el doctor Oleta,
que tradicionalmente nos estuvieron dando información. Yo creo que hay que buscar a esas personas, seguir lo que ellos están diciendo y buscar medios que estén haciendo una cobertura seria, propia de esta pandemia. No podemos despreocuparnos ni tampoco caer en la angustia, sino estar buscando información que sea confiable y que nos ayude a orientarnos, pues, o sea, a orientarnos y saber, de tener una idea de qué es lo que realmente está ocurriendo. Andrés, hay una información que quiero que llegue actualmente a los que hacen política en Venezuela. Pero vamos a dar una recomendación gratuita a los que ejercen la política partidista en el factor democrático. No lo dice Wilfredo Páez, lo dice mucha gente a nivel de los sectores populares, que nuestros políticos se convirtieron en políticos de Twitter, pero están desdibujados de lo que es la comunicación con el tema del ciudadano. Y las redes son muy importantes, pero también cómo llegar lo que tú transmites como político al ciudadano. Tú eres experto, además que eres periodista, eres un experto en el tema de la comunicación. ¿Cuál es la recomendación que podemos darle a los que hacen política en el país para conectarse de nuevo con el discurso? Yo creo que tienen que salir a buscar a la gente. Es decir, esto que tú estás planteando es cierto. Es decir, estamos con una dirigencia política centrada excesivamente en el Twitter, en las redes sociales. Eso es importante, pero si ya dijimos antes que un 40% de la población no tiene internet, esas 40% no se va a enterar de lo que tú estás diciendo en Twitter. Y creo que en la situación en la que estamos, se trata de llegarle no a los que ya están convencidos, y probablemente en Twitter te sigas mucha gente que ya está convencida de tu discurso. Hay que hablarle a todo el país y creo que hay que salir al encuentro de la gente. En situaciones como las personas de la tercera edad haciendo cola, donde está el liderazgo que está hablando con los abuelos y abuelas que pernoctan haciendo colas en los bancos, donde ha estado el liderazgo más allá de la presencia puntual de Guaidó en una cola de gasolina, donde está el liderazgo que salió a conectarse con la gente que estaba durmiendo en las estaciones de servicio. Y así pues hay muchos ejemplos donde la gente, el ciudadano, está viviendo un drama y no hay presencia del liderazgo político. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró algo así como 20 protestas diarias durante el mes de abril, mayo. En la mayoría de esas protestas estaba el pueblo solo, o sea, es decir, la gente pidiendo gas, agua, electricidad, etcétera, y esas protestas no tienen, digamos, un empaque o una direccionalidad política. Yo creo que allí estamos con grave problema de comunicación, de interacción entre el liderazgo y la sociedad, que tiene que pasar de estar diciendo cosas en Twitter. Es importante decir cosas en las redes sociales, pero hay que ir a encontrarse cara a cara con la gente. Andrés Cañizales en este momento es candidato. Venezuela necesita buenas noticias. Es candidato a la relatoría internacional. En el tema del periodismo hay un tema que no solamente es de Venezuela. América Latina, Norteamérica, tiene un grave problema, es mi apreciación, en el tema de la libertad de expresión. El lenguaje que utiliza el presidente de Estados Unidos, a veces el presidente de México, a excepción del premier canadiense, Norteamérica está debilitado en el tema de la libertad de expresión a nivel de los medios. El tema de Sudamérica es mucho más drástico. La potencia más grande, el caso de Brasil, el caso de Venezuela, que no hay respeto al tema de la libertad de expresión, hay una hegemonía comunicacional desde el Estado. Y Centroamérica es igual. Si tú ganases ese cargo, ¿cuál sería tu posición? Porque la OEA juega un papel bien importante en América Latina, pero el tema de la libertad de expresión sigue siendo una deuda con los ciudadanos, porque los ciudadanos, a fin de cuentas, somos indefensos cuando el Estado
controla. Sí, gracias Wilfredo. Bueno, efectivamente yo estoy candidateado para la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de la OEA, ¿no? Ese es un cargo por concurso abierto, yo estoy participando y ya en este momento estoy en el grupo de finalistas para ese concurso. Lo que tú has señalado es bien importante. Estamos en presencia de un fenómeno que, si lo miras por el caso de Norteamérica, es decir, los tres países que componen América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, la excepción es Canadá. En los otros dos países tenemos, tanto en Estados Unidos como en México, dos presidentes que aparentemente con signo ideológico distinto están muy enfrentados con la prensa, con el periodismo. Son personas muy mediáticas que necesitan la comunicación masiva para proyectarse, pero que al mismo tiempo están muy reñidos con el trabajo periodístico. No les gusta que se les critique, que se les cuestione, que se les hagan preguntas. En ambos casos, por ejemplo, son presidentes que realizan ruedas de prensa bastante mediadas para evitar preguntas incómodas, lo cual, digamos, está muy reñido con la idea de la rueda de prensa. La conferencia de prensa es un espacio de escrutinio de los periodistas, siendo la voz de la sociedad, preguntándole al poder. Yo creo que allí hay un gran tema a desarrollar, la experiencia que hemos tenido, la vivencia que hemos tenido en Venezuela, donde ya desde el año 2001, 2002, el entonces presidente Chávez ya insultaba, agredía verbalmente a la prensa y a los medios de comunicación y a los periodistas. Eso nos ha dado, pues creo yo, una mirada sobre ese tema y una experiencia que creo que estando en un cargo como este de la relatoría, pues podría ayudarnos a tener una mirada sobre el tema y a hacer recomendaciones, porque parte de lo que vivimos en Venezuela es que luego de las agresiones físicas desde el poder, siguieron las agresiones, de las agresiones verbales, luego de las agresiones verbales, siguieron las agresiones físicas contra muchos medios y periodistas. Son de las cosas sobre las cuales habría que hacer llamados de alerta para evitar que eso se reproduzca. Andrés, ya en la última etapa de la entrevista, nosotros construimos ciudadanía a través de la comunicación. Ese es el enfoque, por lo menos, de este espacio, construir ciudadanía, y tú promueves infociudadanía, informas y educas en el tema de comunicación. Al venezolano, una recomendación que quieras darle en esta hora menguada que vive el país, pero que tiene que reinventarse. ¿Qué le dirías tú al venezolano que comunica? Creo que estamos en una hora, efectivamente, una hora crítica, probablemente la peor crisis en más de un siglo que vive este país. Mucha gente, tú que estás en el ámbito histórico, la compara, digamos, con los años de la guerra por la independencia. Yo creo que es una hora en la cual los venezolanos tenemos que entender el papel que tiene la información, la comunicación. No es un momento para hacernos ecos de noticias falsas, es un momento para compartir con nuestros familiares, amigos, vecinos, colegas, informaciones que estén verificadas, que provengan de fuentes confiables, porque precisamente el gobierno de Nicolás Maduro manipula mucho con el tema informativo, construye una narrativa, nos hace ver, nos presenta cosas que no siempre son verdad, y creo que es una hora para que los ciudadanos estemos con las antenas encendidas todo el tiempo, buscando información, compartiendo información, replicándola, pero asumiendo y teniendo como norte que esa información tiene que ser confiable. Gracias, Andrés Cañizales, por permitirnos este espacio al equipo de Medianálisis. En otra oportunidad conversaremos sobre otros temas. Buen día.